Hola, buenas tardes. Seguimos hoy con las clases de Historia de Alicante y acordaros que nos quedábamos hablando de si existe patrimonio en Alicante y hacíamos ese repaso por las distintas culturas que han pasado por el territorio alicantino. Nos habíamos quedado, habíamos hablado de la paleontología, habíamos hablado de la prehistoria y entrábamos a hablaros de la protohistoria. Acordaros que empecé diciéndoos que los íberos allá por el siglo VI-V antes de Cristo, aparecen por Alicante, no estaban aquí, vienen de fuera, muy probablemente vengan de la zona de Cartagena. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues porque traen pellas de plomo estanífero, de donde desde Alicante, a partir de hornos construidos para la ocasión, sacarán la plata que exportarán al Mediterráneo y hacia el interior de la península ibérica. ¿Dónde se asienta esta gente? Bueno, pues viene a la Albufereta de Alicante, otra vez, al Tosal de les Bases. Acordaros que ya habíamos hablado del Tosal de les Bases cuando hablamos del Neolítico y de la Edad del Bronce. Bueno, pues siguen viniendo aquí. ¿Y por qué vienen? Por dos razones. Una, la existencia de agua natural, una fuente que hay en las laderas de la Serra Grossa, y por la existencia de la ensenada de la Albufereta. Acordaros que dijimos que los neolíticos vinieron porque esa restinga, esa puerta artificial que cerraba la ensenada, se había abierto en el 4 milenios antes de Cristo, y ahora, casualmente, otra vez se ha vuelto a abrir esa restinga y es el momento en el que estos íberos aprovechan para venir a instalarse a Alicante. Tienen una ensenada, por tanto, un puerto interior que les protege de las tempestades. Es un poblado ya urbanísticamente complejo, con sus calles, sus manzanas de casas, sus templos y lo que incluso podríamos denominar, salvando todas las distancias, polígono industrial. Tiene una zona industrial junto también a una zona de enterramientos. El poblado es un poblado que tiene como característica fundamental la existencia de un comercio a partir de productos manufactureros, productos que se hacen aquí en el Tosal de les Bases, que se hacen en Alicante. Como veis, igual que hablábamos con el Neolítico, tenemos en época ibérica algo que nos caracteriza y nos crea nuestras propias señas de identidad: un puerto, un producto y un comercio. Bien, ¿cómo se comercializa esto desde Alicante? Bueno, hay que pensar que en aquella época el comercio se realizaba y las transacciones comerciales se realizaban prácticamente en los templos. Los templos eran un poco como las lonjas de contratación en época gótica, eran los lugares en donde se hacían dos cosas, básicamente. Una, el contrato entre dos partes, siendo fehaciente de ello el sacerdote o la sacerdotisa y el dios o diosa. Y dos, se le pide a ese dios o a esa diosa por el triunfo de la transacción económica, por el triunfo del transporte, para evitar peligros como inundaciones. Esto lo hemos podido constatar en el poblado de Alicante con claros ejemplos. Hablábamos de una zona industrial. Yo he llegado incluso a deciros polígono industrial, porque fijaros en la imagen, fijaros en el plano, todo esto que veis no es ya zona urbana, es una zona fuera de las murallas, fuera del recinto urbano y amurallado, extramuros, rodeado por una serie de calles, de viarios, a partir de los cuales los carros llevan la leña, llevan las pellas de arcilla y llevan luego ya el producto manufacturado. ¿Qué es lo que vamos a manufacturar? Hemos dicho metales, fundamentalmente la plata que se saca a través de las pellas de plomo estanífero, pero también otro gran producto que ya se fabricaba en el Neolítico va a ser la cerámica. Para la cerámica hacen falta básicamente tres cosas que nosotros hemos podido documentar con claridad en el yacimiento. Necesitamos agua. Tenemos pozos de extracción de agua del sustrato subterráneo. Estos pozos que veis aquí en la imagen de la derecha se producen, se realizan por todo el territorio de esta zona industrial del poblado ibérico. Necesitamos arcilla, por tanto, minas de arcilla, como esta que veis aquí en la imagen superior. Hemos encontrado gran cantidad de minas de arcilla. Si os fijáis en el plano general, veréis estos círculos de color rojizo, de color rosáceo, perdón,
son minas de arcilla. Minas de donde sacamos la arcilla y esa arcilla la tenemos que depurar. Para depurar esa arcilla necesitamos agua, que ya la hemos obtenido de los pozos, y necesitamos estas balsas que llamamos de decantación. Son balsas en donde se pone el barro, se pone agua, se limpia, se depura, se pisa y se obtiene un barro mucho más purificado, mucho más perfecto para a partir de ahí en los tornos moldear las vasijas, meterlas en los hornos y obtener las piezas. Estos son los hornos, estos son las minas de arcilla y estos son los pozos. Y esto es la balsa de decantación. Como veis, tenemos el conjunto completo de la manufactura del producto cerámico. Faltarían los tornos, hemos encontrado piezas de torno, pero las estructuras, las zonas, las estancias en donde se desarrollan concretamente no las hemos encontrado. Estamos ante una zona de producción, diríamos, masiva. Hemos encontrado 17 hornos cerámicos de distinto tamaño y tipología. Aquí veis la cámara de combustión de un horno relativamente grande, la parrilla con los agujeros que está destrozada, encima iría una cúpula. Aquí a la izquierda tenéis otro horno, en este caso un poco más pequeño, para vasijas más pequeñas. Bueno, pues estos son los hornos. Por aquí abajo se introduciría la leña para la combustión, ¿vale? Bien, estas son las vasijas que se construyen, que se fabrican en el poblado del Tosal de Les Bases. Hay vasijas de lujo, vasijas domésticas, tenemos vasijas de uso comercial. Y fijaros en la de la derecha, es una ánfora ibérica construida en el Tosal de Les Bases. Y tiene una particularidad muy interesante, y es que tiene un copyright, tiene un código de barras, tiene, nunca mejor dicho, una zona aquí arriba, no se ve muy bien en la fotografía, hay una zona aquí arriba peinada, es con un peine metálico, antes de cocer, se arañaba el lomo de la vasija y es una marca que identifica las cerámicas construidas en el Tosal de Les Bases y en la Illeta dels Bages, que son dos yacimientos hermanos que se construyen y desaparecerán en el mismo momento. Por tanto, vasijas construidas en el Tosal de Les Bases las vamos a poder documentar gracias a ese código de barras, a ese peinado, las vamos a poder documentar, por supuesto, en las Islas Baleares, en la zona valenciana, en la zona murciana, incluso en Italia. Hemos hablado de que el comercio está basado fundamentalmente o en torno a el culto religioso. Bien, como hay culto religioso, hemos encontrado tumbas en distintas zonas de necrópolis y dentro de esas tumbas hemos encontrado unas piezas escultóricas de gran relevancia. Fijaros, por ejemplo, a la izquierda, la mandíbula inferior de un león que aún conserva incluso restos de policromía. Veis que están los dientes, lo que es la mandíbula, los dientes y la lengua. Fijaros qué bien está conservada. Y luego a la derecha veis una famosa bicha, un toro ibérico, que aún conserva los cuartos traseros, parte de los cuartos delanteros, de las piernas de delante, y los dos agujeros en donde iría la oreja y el cuerno, normalmente de oro. Aquí lo veis bastante bien. Es curioso cómo esta escultura, por ejemplo, ha aparecido reutilizada, como veis, dentro de un muro de época romana. Cuando ya no tiene sentido este tipo de construcciones funerarias, los elementos son reutilizados con mejor o peor interés. No es el único yacimiento ibérico que tenemos en el término municipal de Alicante. Existen otros, el más importante después del Tosal de Les Bases va a ser el Monte Benacantil, la cima del Monte Benacantil. El problema que tenemos allí es que como ha habido distintas ocupaciones intensivas desde el punto de vista de la arquitectura militar, la construcción de las alcazabas musulmanas antes de los fuertes bizantinos y posteriormente de los castillos cristianos, ha destruido gran parte de los niveles anteriores, seguro, a la época musulmana. Pero hemos encontrado cerámicas ibéricas en el Monte Benacantil, en el Castillo de Santa Bárbara, y hemos encontrado terracotas que son elementos votivos, de esos elementos que decía que se entregan al dios o a la diosa para pedir algún tipo de favor, para pedir que una transacción funcione. Y fijaros que hay dos de estas terracotas, estas que están en negro, muy, muy curiosas, porque son dos elementos que no son propios de las religiones
del suroeste peninsular, de las religiones, en este caso del territorio alicantino. Aquí tenéis a un dios mono, que es más propio de las religiones del Mediterráneo oriental, y a una diosa cuya tipología de diosa de la fecundidad, con los pechos al aire, sujetadas por las manos, es también propia del Oriente. Por tanto, nos podemos claramente imaginar a un comerciante, a varios comerciantes, que vienen a Alicante con sus propios dioses, con sus propias creencias, que en esa koiné, en esa universalidad de la creencia religiosa, en los templos alicantinos ofrecen prebendas, ofrecen ofrendas a sus propios dioses. Avanzamos en el mundo ibérico, nos vamos al final del mundo ibérico, no podemos detenernos hoy, desgraciadamente, a hablar solamente del mundo ibérico, y nos detenemos en un momento trascendental en toda historia, que es el momento de transición de una época a la siguiente, en este caso de la época ibérica a la época romana. Desde niños nos han enseñado que la romanización es prácticamente lo mejor que nos pudo pasar en la antigüedad. Pasamos del mundo indígena al mundo civilizado, en mayúsculas. Bien, esto será verdad o no. Lo que es cierto y verdad son dos cosas. Una, aquí había cultura, aquí había tradición, había religión, había lengua, por tanto, claro que teníamos civilización, distinta evidentemente a la romana, pero segundo y más importante, cuando llegan los romanos, cuando llegan a civilizarnos, a romanizarnos, a nosotros nos habían enseñado, a mí al menos desde niño, que aquí estaba todo el mundo encantado y que todo el mundo recibió esa civilización con los brazos abiertos. Bueno, pues obviamente esto no era así, no fue así, y en Alicante hemos podido documentar un yacimiento arqueológico espectacular, un unicum, que decimos los arqueólogos, es decir, por ahora un yacimiento único en toda la península ibérica, por supuesto, en el sureste peninsular e incluso en el Mediterráneo occidental. Solo hemos encontrado paralelos en el Mediterráneo oriental, la zona de Bulgaria y Rumanía. Se trata de unos pozos de enterramiento donde, bueno, pues curiosamente, en donde hubo ese poblado ibérico en el Tosal de les Bases. Por tanto, otra vez en el mismo yacimiento, como veis, es el yacimiento madre, el origen de la historia de Alicante, es el Tosal de les Bases. Bien, hemos encontrado 4 pozos. Al principio, cuando los excavábamos, pensábamos que eran pozos de extracción de agua, como los que hemos visto que se usan para la fabricación de cerámicas, pero nuestra sorpresa fue que esos pozos están utilizados o reutilizados en época tardo-antigua, tardo-ibérica, es decir, en ese momento de transición de la época ibérica a la época romana, para algo poco halagüeño. Probablemente estamos ante una evidencia física de un suicidio colectivo de poblaciones ibéricas que huyen de la meseta interior, que huyen hacia Alicante, huyendo de esa romanización, huyendo de esa conquista de los romanos. Si pensamos en época contemporánea, Guerra Civil Española, pensamos en la Guerra de Independencia, siglo XIX, nos damos cuenta que esta es una señal de identidad de Alicante, es decir, lugar de acogimiento, lugar de refugio, lugar de huida. En todas esas épocas ha pasado. Bueno, pues también en esta. Hemos encontrado cientos de enterramientos en inhumación, cuando precisamente en este momento se incinera a gente, y además es muy curioso cómo las personas que han sido enterradas lo han sido de manera muy ordenada, aunque aquí veis un totum revolutum, cada uno está enterrado en un sitio, hay muchos niños, entre esos niños muchos no natos o prenatales, recién nacidos, hay mujeres y hay muy pocos hombres, y además estos hombres, algunos sabemos que son esclavos porque están maniatados y otros porque son de raza negra. Es muy prolija la investigación, la hemos publicado y no me puedo detener a ello, pero es una etapa muy, muy importante de la historia de Alicante porque además es un yacimiento, como digo, único en nuestra historia. Esta es alguna de las cerámicas en donde en algunos casos entierran a los niños antes de nacer o recién nacidos o incluso se utilizan para los banquetes funerarios. Bien, tuvimos una ciudad, un poblado ibérico en el Tosal de les Bases. Ese poblado, ¿qué pasa con él? Bueno, pues ese poblado desaparecerá a mediados del siglo III, cuando se producen las segundas guerras púnicas, cuando nuestros aliados, cuando digo nuestros, a los indígenas ibéricos, claro, cuando nuestros aliados de Alicante, de los íberos alicantinos, que son
los púnicos, que están en el norte de África, entre Túnez y Marruecos, bueno, con los cuales comercializábamos, con los cuales intercambiábamos cultura, intercambiábamos alfabeto, intercambiábamos religión. Bien, cuando se produce una guerra entre estos aliados nuestros y estos romanos que acabamos de citar. En ese momento los púnicos que vienen hacia Sagunto, que es la línea límite de frontera con los romanos, cuando vienen para acá nos van ayudando a fortificar nuestros territorios, y cuando llegan a Alicante se dan cuenta que los dos asentamientos ibéricos que en este momento existen, Tosal de les Bases y Yeta dels Pangers, en Campello, no reúnen las condiciones de estrategia militar suficientes para repeler un ataque romano si se va a producir, lo cual era evidente que iba a ocurrir, y por tanto se abandonan estos dos asentamientos de manera pacífica y se traslada la población al Tosal de Manises, monte mucho más alto, junto a la misma ensenada, junto a la misma Albufereta, en donde se instala un campamento que acabará siendo una ciudad púnica cuyo nombre desconocemos. Esa ciudad púnica es arrasada por los romanos cuando los púnicos pierden esa guerra, vienen los romanos, la arrasan, construyen un primer campamento militar y sobre el campamento militar una ciudad romana. Ciudad romana que ya sabemos su nombre, Lucentum o Lucentes, y sabemos que tiene el derecho romano de municipio y por tanto todos sus habitantes serán habitantes romanos. Se ha excavado prolijamente, está abierto al público, lo que es el yacimiento, y también se han excavado, hemos podido excavar gran parte de la necrópolis, del cementerio extramuros de esa ciudad, y hemos podido también excavar gran parte o muchas de las villas romanas, tanto de tipo agrícola como suntuoso, que existían en su derredor. Aquí tenéis algunos de los materiales aparecidos en las tumbas. Fijaros en esta caja fuerte que hemos encontrado en los alrededores de la puerta del Tosal de Manises, de la puerta de Lucentum, algunas de las villas romanas excavadas en la zona por el ayuntamiento. Y aquí veis un mapa en donde aparecen las dos zonas. A la izquierda el Tosal de les Bases, en donde surge la historia en Alicante con los neolíticos, luego los íberos, en época tardoantigua los pozos de suicidio colectivo, y a la derecha la ciudad del Tosal de Manises y su entorno periurbano de villas romanas y necrópolis. Pero también en este momento el Tosal de les Bases tiene ocupación más residual, pero con villas romanas. Esta imagen preciosa de un cómic que hicimos hace unos años, una guía didáctica para actividades para niños, refleja un poco cómo era la bahía de Alicante en la época romana. Bahía en donde algunos de los barcos naufragaron en algunas de las tormentas que este Mediterráneo tan calmo, pero cuando recibe tormentas es altamente peligroso. Uno de estos barcos lo pudimos excavar. El Ayuntamiento de Alicante fue la primera excavación de un pecio romano, que es como se llaman los barcos hundidos, en la Comunidad Valenciana. Albufereta I se llama, y su material era fundamentalmente ánforas de aceite que venían de la Bética. Aquí veis parte del casco del barco. Aquí veis la estructura y fijaros, ese material que aparece de color gris en el interior son, como en época ibérica, pellas de plomo estanífero para extraer plata. Como veis, es una tradición que se mantiene desde época ibérica. Aquí veis la estructura del barco. Este es el modelo de barco y a la derecha tenéis el tipo de ánfora que se utilizaba. ¿Qué le va a ocurrir a esta ciudad, la ciudad de Lucentum, ciudad romana del Tosal de Manises? Bueno, pues que surge a la vez prácticamente que otra ciudad importante, pero con distinta fisonomía a nivel de derecho romano. Alicante es municipio romano, por tanto hay habitantes indígenas, habitantes que vienen de Roma, habitantes griegos, habitantes de todo el mundo, que tienen unos derechos y unos deberes. Sin embargo, muy cerca, en lo que se llama el Portus Ilicitanus, donde ahora está Santa Pola, en su interior se crea otra ciudad, pero esta es colonia romana. ¿Qué significa? Está formada, está fundada con antiguos soldados licenciados. Soldados para los cuales el Imperio Romano, agradeciendo sus servicios
prestados a lo largo de toda su carrera militar, les va a dar unas exenciones fiscales enormes. Les regala la tierra a partir del diseño de centuriaciones. Es decir, dos ciudades muy cercanas, una teniendo que pagar impuestos y otra con una exención fiscal muy favorable. Cuando viene la crisis mundial del siglo III después de Cristo, las dos ciudades entran en crisis, pero hay una que sufre más que la otra, en este caso Lucentum, sufre tanto, empieza a sufrir en el siglo II, en mediados del II ya tiene una crisis profunda y sabemos que en el siglo III la ciudad de Alicante, la ciudad de Lucentum, la ciudad del Tosal de Manises desaparece del mapa. Lo vemos claramente en la reutilización del fondeadero romano, como veis en la imagen, para lugar de enterramiento. Ya no se produce comercialización a través de la ensenada de Albufereta porque ya no hay ciudad. ¿Sigue habitando la gente? Sí, pero de manera dispersa por todo el territorium, que se llama el territorio del entorno de la ciudad, que ya no existe. Por tanto, vamos a ir encontrando hábitat en la Albufereta. Se mantiene cierto hábitat, pero vamos a tener hábitat disperso en el entorno del Benacantil, en la zona del actual barrio de Sèneca Autobuses, lo que se llamaba la Meseta dels Antigons, en Fontcalent, es decir, en lugares en donde vamos a tener agua.